Perfecto. Estuvimos el inicio del siglo, perdón, estoy distraído porque está con esto de no se podía empezar a grabar. Ahora sí. A principios del siglo XX con lo que fue el Círculo de Viena y el positivismo lógico. En la unidad uno estuvimos haciendo una presentación de los grandes problemas de la epistemología y en algún punto de las distintas corrientes que van a ir apareciendo, que van apareciendo a lo largo de la materia, la unidad 2, 3 y 4. Eh, por eso puede haber parecido en algunos puntos, algunos conceptos eh, un poco, un poco vagos en su definición y conceptualización, porque la unidad uno lo que hace es presentar en términos generales distintos aspectos y dimensiones donde hoy la epistemología eh, trabaja, problematiza y discute. Sin embargo, ya a partir de la unidad 2 nos abocamos a hacer un recorrido de los problemas epistemológicos en la medida que fue apareciendo la disciplina o lo que algunos autores o especialistas definen como el surgimiento de la epistemología a partir de las problemáticas del positivismo lógico, Círculo de Viena, o como los va a definir un autor en el año 1962, Putman, la concepción heredada, ¿no? Haciendo referencia a esto del positivismo y de las problemáticas que luego el positivismo lógico retoma y sobre todo le da una, una vuelta de tuerca en algún punto, para decirlo de algún modo, tratando de formalizar el lenguaje que se utiliza en el campo científico para describir y explicar lo que sucede en el mundo empírico, ¿no? Eh, eh, Después hemos visto o han visto el racionalismo crítico de Karl Popper y los contrapuntos que Karl Popper tiene con el positivismo lógico, si bien él participó y fue invitado por el Círculo de Viena para que él exponga algunas de sus ideas. Con el correr del tiempo él va marcando diferencias con el positivismo lógico, principalmente con el criterio de verificación y obviamente a partir de la idea del criterio de verificación, el problema del método y por lo tanto una propuesta de un método hipotético deductivo, de contrastación sobre un criterio de demarcación que no sea la verificación, sino que pase a ser la falsabilidad de las hipótesis, la posibilidad de que éstas sean falsables cuando uno vaya al plano de la contrastación. Y obviamente esto también modifica la noción de verdad que venía manejando el positivismo lógico y que va a proponer eh, Popper, ¿no? Una verdad provisoria, va a señalar Popper frente a una verdad que podríamos decir de tipo más que nada absoluta o total, en el caso del positivismo lógico, ¿no? Sin querer poner eh, títulos, ¿no? Pero más o menos para poder entender la diferencia, ¿no? Eh, Sin embargo, estos dos corrientes, podríamos decir, el positivismo lógico y la propuesta novedosa de Popper, corresponden a algo que va a empezar a estar en discusión a partir de un autor, que es el que vamos a ver hoy, que es Thomas Kuhn. Si bien fue un discípulo de Popper, en algún momento Popper, eh, Kuhn, perdón, marca una distinción y empieza a señalar algunas diferencias. Hoy vamos a tener menos filminas, vamos a tener solamente dos, pero bueno, vamos a tratar de problematizar un poco lo que el autor genera. Ustedes en el programa lo tienen a Kuhn, Thomas Kuhn, es un autor que nace en 1922, como ven ahí, y muere en el año 1996, es decir, que es un autor
Si no me equivoco, muere poco después de Popper, 2 años después. Me parece que Popper muere en el 94 y Kuhn muere en el 96. Eh, en el programa menciona algo así como el giro histórico o el giro historicista en la ciencia. Vamos a ver por qué, pero bueno, Thomas Kuhn en algún punto va a señalar que problematizar a la ciencia como en términos epistemológicos solamente en un plano lógico es desconocer en buena medida cómo trabaja o cómo se trabaja en el campo científico, ¿no? Eh, le- la obra de Kuhn tuvo tres momentos, podemos decir, o los especialistas señalan que hubo 3 etapas. Nosotros vamos a concentrarnos principalmente en la primera etapa, que es la obra en la que él escribe la estructura de las revoluciones científicas, que es el texto que ustedes tienen para leer, que fue posiblemente el texto más rupturista que propone Kuhn y por el cual se lo reconoce como un pensador fundamental en el campo de la epistemología, que es del año 1962. Y vamos a ver también algunos autores lo ubican a la postdata, que también está en el libro La estructura de las revoluciones científicas, o que él escribe a partir de las revoluciones científicas en el año 1969, a partir de una serie de críticas o de observaciones que le hacen a Kuhn en relación a la cantidad de veces que él menciona un concepto central, que ahora vamos a ver un poco más adelante, que es el concepto de paradigma, y la falta de precisión o la imprecisión o la diversidad de definiciones que le asigna a este concepto que él considera central para poder entender y pensar el campo de la ciencia. Esa sería como la primera etapa. Después hay una segunda etapa donde él escribe otro texto bastante central, que es el texto de la atención esencial, pero donde algunos hablan de que es una segunda etapa porque ahí problematiza y complejiza un concepto que también vamos a ver, que aparece en la estructura de las revoluciones científicas, que es la idea de inconmensurabilidad, donde eh, el autor Kuhn va a decir, bueno, en realidad en el campo de la ciencia podemos hablar de inconmensurable, pero en realidad en lugar de hablar de inconmensurable, ¿no? Es decir, aquello que no se puede medir y aquello que no se puede comparar, tenemos que hablar de que es la intraductibilidad de la ciencia, ¿no? Es decir, que no hay posibilidad o la traductibilidad de la ciencia, o traducibilidad de la ciencia, es decir, es un problema estrictamente del lenguaje, que dos personas o dos investigadores que pertenecen a paradigmas distintos, nosotros algo del concepto de paradigma vimos en Pardo, o sea que este concepto tampoco es que estamos totalmente perdidos con ese concepto. Es decir, dos personas que pertenecen a dos paradigmas distintos pueden dialogar entre sí, ¿sí? En la medida que aprenden el idioma o el lenguaje de la persona que está en el otro paradigma. Por eso, en lugar de hablar de inconmensurabilidad, es decir, de la imposibilidad de comunicarse, él transforma este concepto o reinterpreta o resignifica este concepto y lo lleva al plano de lo traducible o no traducible, ¿no? Entonces lo lleva a una discusión en cuanto al lenguaje. Esto Eh, claramente, algunos, en lugar de ubicarlos en el giro histórico a Kuhn, también lo ubican en el giro lingüístico, ¿no? Lo ubican a Kuhn como un autor que introduce el problema del lenguaje y lo que va a hacer durante el siglo XX la filosofía del lenguaje al problema de la ciencia. Es como que algunos señalan, bueno, hay una reintroducción de la filosofía en el campo epistemológico. Y otros dirán que es una continuidad del proyecto del positivismo lógico a partir de la filosofía analítica, de discutir o de debatir en torno a la importancia del lenguaje y la precisión del lenguaje para definir aquello que puede ser observado, ¿no? Más allá de estas cuestiones,
Eh, Esto es importante para que ustedes sepan, aunque no vamos a meternos en esa discusión, es importante que ustedes sepan que los autores que vemos en las carreras no son autores monolíticos, ¿sí? Y esto lo digo porque obviamente los autores que han escrito tanto, en este caso Kuhn, Popper, y cualquiera que ustedes vean en las distintas carreras, son autores que han escrito tanto y por lo general, salvo que uno haga un seminario o un taller específico sobre un autor, siempre en las materias se selecciona alguna obra o algunas obras del autor y eh, se habla desde ahí. Pero los autores no necesariamente son monolíticos, son uniformes en su exposición. Por eso estoy señalando esto, ¿no? Y para que ustedes después, si en otro momento o en otro lugar o en otro momento de su vida vuelven al autor, van a encontrar que este autor va planteando y va teniendo distintas reflexiones sobre ese texto central o inicial o fundacional que nosotros vamos a ver, que es la estructura de las revoluciones científicas del año 1962. Las discusiones de esta segunda etapa con respecto a la traductibilidad de la ciencia están ubicadas en la década del 70, ¿no? En la tensión esencial y desde el año 1970 aproximadamente. Y después hay una tercera etapa que no se sustancia en un libro hasta su muerte, ¿no? Es decir, un libro que aparece después de su muerte. Eh, del año 1000, que son una serie de conferencias y de escritos, pero que él no lo pensó en forma de libro, como si la revolución científica y la tensión esencial, que aparecen a finales de la década del 90, ¿no? Esa sería su última etapa, donde ahí ya eh, no habla de la posibilidad de la traducción, sino de que los investigadores son bilingües, ¿no? Juega un poco con esta idea del lenguaje, y entonces dice, bueno, un mismo investigador, una misma investigadora puede manejarse en dos paradigmas distintos porque aprende el lenguaje de ambos paradigmas, ¿no? Bueno, eso también llevó a toda una recuperación en el campo de las ciencias sociales, etcétera, etcétera. Pero eh, sin complejizar esto ni meternos en profundidad en estas cuestiones, repito lo que dije antes. ¿No? Esto es para que ustedes sepan que nosotros vamos a situarnos en el primer cum, posiblemente el que aportó los conceptos más ricos, y después el autor fue problematizando algunos de sus conceptos, algunas de las críticas que se le fueron haciendo y también a partir de algunos cambios que se dieron en el campo de la epistemología que él recupera en sus discusiones. Bien, ¿cuál es la idea central que aparece en la estructura de las revoluciones científicas? ¿O cuál es el trasfondo? ¿O a qué se está oponiendo? O como contrapuntos, como dice acá en la filmina del PowerPoint, ¿no? Al positivismo lógico y a Karl Popper. Y la definición de concepción heredada, como lo dije anteriormente, perdón, es un título que le pone un autor, ¿no? Un filósofo de la ciencia, también Putnam, en el año 1962. No, creo que no tenemos nada para leer obligatorio del autor, pero lo señalo para que ustedes también puedan saber, o puedan, a lo mejor aparece esa definición. Bueno, puse una frase de un autor que estaría muy vinculado con el Círculo de Viena, aunque él es un autor que escribió desde Berlín, algunos lo denominan el Círculo de Berlín, pero también con esta mirada del positivismo lógico. Posiblemente ustedes, este autor, cuando leyeron el texto de Pardo y también en el texto de Esther Díaz de la Unidad 1, es el autor que introduce la distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación. Porque lo que va a plantear este autor para fundamentar esta idea de que la epistemología debe solamente indagar, como lo planteaba el positivismo lógico, en la necesidad de esclarecer un lenguaje que permita definir con precisión a través de formalismos los datos de la experiencia,
él va a decir que, bueno, la epistemología considera un sustituto lógico más bien que los procesos reales, ¿no? Es decir, lo que hace la epistemología, o lo que debe hacer la epistemología, es poder formalizar, ¿no? Y por lo tanto, de alguna manera, se abstrae de la historia, se abstrae de lo real, de lo que pasa en el momento en el cual uno empieza a producir conocimiento científico dentro de un laboratorio, o cuando uno empieza a producir conocimiento científico cuando sale al campo social a observar o a analizar o a contraponer, sino que la epistemología se ocupa de construir un entramado lógico, una estructura lógica de ese proceso. ¿Por qué pongo esta frase? Bueno, porque Thomas Kuhn va a decir todo lo contrario. En realidad la epistemología se tiene que ocupar de los procesos reales, ¿no? Es decir, la epistemología tiene que volver a la historia, o tiene que recuperar la historia para poder entender cómo funciona la ciencia, ¿no? Por eso la ciencia de alguna manera aparece como un campo. Él no va a utilizar el concepto de campo, sino que él va a utilizar el concepto de paradigma, ¿no? Es decir, la epistemología se tiene que ocupar de algo real, y lo real no es lo que pasa en el mundo de la construcción lógica, de la formulación lógica del conocimiento, sino que la investigación tiene que ver con un trabajo junto a otros y otras, en un diálogo, en un momento determinado, en un lugar, con una mirada, con una perspectiva, etcétera, 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 ¿no? Eso es, en lugar de pensar a la epistemología de alguna manera como un problema filosófico del lenguaje, ¿no? Que es lo que plantea el positivismo lógico, o como una discusión reducida al método, como es lo que plantea Popper, ¿no? Por eso, cuando dimos positivismo lógico, les dije que iba a aparecer en autores como Popper el concepto de psicologismo, ¿no? Si leyeron el capítulo 1 de la introducción a la lógica de la investigación científica, van a ver que Popper menciona esto, y él dice, bueno, eso es un problema cierto en el campo del saber, pero no es un problema epistemológico, ¿no? Por eso el criterio de demarcación. ¿De dónde vienen las preguntas científicas? O cuáles son las fuentes del conocimiento, no es un problema de la epistemología. La epistemología se ocupa de poder formular hipótesis científicas que deben de tener una X cantidad de características, y que esas hipótesis científicas en algún momento puedan ser contrastadas empíricamente, ¿no? Entonces, cuando uno mira el pensamiento de Popper, claramente Popper se posiciona en el campo lógico y metodológico del problema científico. En el caso de Kuhn, no cree que el problema se reduzca a eso, sino que el problema en realidad tiene otras aristas, que son, de alguna manera, proponer una ciencia real, o una reflexión sobre una ciencia real, y esto implica que quiere romper con algunas nociones que son las nociones, ¿no?, de la ciencia como progresiva, ¿no?, y donde el conocimiento es acumulable y superador. Es decir, el positivismo lógico, y en algunos puntos Karl Popper también, se piensa al conocimiento científico como progresivo, es decir, que se va a ir acumulando, y que el conocimiento nuevo va superando el conocimiento anterior. En este sentido, voy a mencionar algunas cuestiones de Kuhn, para que ustedes vean cómo trata él de romper con esa idea de Reichsbank, de decir que la epistemología se debe ocupar de los procesos lógicos y no de los procesos reales. Y como Kuhn dice, no, debemos ocuparnos de los procesos reales, porque los procesos lógicos en todo caso están condicionados por los procesos reales. Una de las ideas de Kuhn es que el conocimiento científico no avanza de modo progresivo, sino por revoluciones científicas, ¿no? Es decir, ahí hay una idea, ¿no? Es decir, no, el conocimiento no es lineal, no avanza de manera progresiva, sino que avanza por revoluciones científicas.
ya vamos viendo ahí eh, este concepto de revolución central en su obra, que ahora después explicamos brevemente qué significan. Pero vieron que el positivismo, o el positivismo lógico, piensan que el conocimiento científico va progresando, es decir, se va conociendo más del mundo. ¿Sí? En la idea de Popper también hay una idea de que uno va conociendo más del mundo, porque todas aquellas hipótesis que van siendo falsadas nos permiten conocer cómo el mundo no es. O sea que también vamos incorporando o acumulando conocimiento. ¿Sí? Porque incluso, dice Popper, ¿no? Esas hipótesis que son falsadas también son científicas desde el momento que han sido construidas de manera falsable, ¿no? Han sido comparadas con otras teorías o hipótesis anteriores, no son tautológicas, son superadoras. Se pueden hacer inferencias empíricas a partir de esto y por lo tanto después contrastar si esto o si esta teoría me permite dar cuenta del observado. En cambio, Kuhn dice, no, el conocimiento científico no es progresivo, no es lineal tampoco, ¿no? Sino que es revolucionario. Se conoce rompiendo con el saber anterior. Vamos a ver ahora después qué implica la revolución. Es un concepto, eh, no es algo que sucede de manera permanente, pero es importante este contrapunto. Por lo tanto, también en la obra de Kuhn no hay verdades últimas, objetivas, ahistóricas, ¿no? El problema de la verdad en el campo de la filosofía siempre, o de la epistemología, perdón, siempre es un problema central. No hay verdades últimas, no hay verdades objetivas, no hay verdades ahistóricas, sino que están definidas por el paradigma. Ahora después vamos a definir qué es un paradigma también, pero un paradigma es la manera en la cual una comunidad científica se para frente al mundo, ¿no? Para conocer su, su parte del mundo, el aspecto de ese mundo que quiere conocer. Un mundo que es construido a partir de la mirada, ¿no? También de la mirada paradigmática. Esto lo hemos visto un poco con el texto de Pardo, ¿no? Es decir, esta idea de paradigma de cómo el mundo se va resignificando en función de cómo se mira, desde dónde se mira y quiénes lo miran. Entonces no hay verdades últimas. En el caso de, digo, para que ustedes piensen, en el caso de Popper las verdades son provisorias, pero el mundo que se quiere conocer es un mundo único. Por tanto, planteo la idea de la verdad como provisoria por todo esto que ustedes ya han visto, que señala Popper de que el universo es infinito y la ignorancia, las posibilidades de saber del ser humano, el entendimiento del ser humano es finito, ¿no? Y por lo tanto entonces no podemos sostener ninguna cosa que conocemos como algo absoluto y total, ¿no? Por eso él habla de verdades provisorias. Bueno, pero son provisorias en realidad a un mundo dado. En el caso de, de Kuhn, esta idea de un mundo dado no estaría siendo aceptada. Es una idea, esa idea de un mundo dado o de un objeto de estudio dado es más próxima a la idea que tienen los positivistas lógicos. Eh, ¿por qué, por qué no puede haber superación? ¿No? Es decir, ¿por qué no hay superación en la ciencia? Bueno, no hay superación en la ciencia porque como el conocimiento no es lineal, como el conocimiento no es acumulable, como el conocimiento se adquiere por medio de revoluciones, entonces no podemos pensar en términos de superación, sino tenemos que pensar el conocimiento en términos de inconmensurabilidad, ¿no?
conocimiento es inconmensurable. Quiere decir, no es que de una generación, vamos a pensarlo en estos términos, ¿no? No es que de una generación de científicos se pasa a otra generación de científicos el conocimiento y entonces después de 10 generaciones de científicos y científicas tenemos más conocimiento, mejor conocimiento que la primera generación de científicos. No, no funciona así la ciencia. La ciencia avanza por revolución. Es decir, que en algún momento, ¿no?, todo ese conocimiento que se pudo acumular al interior de un paradigma, de una generación o de una serie de generaciones de científicos, deja de ser, porque el paradigma que utilizaban para mirar el mundo deja de reunir consenso, deja de reunir aceptación, y por lo tanto se cambia la mirada del mundo, y por lo tanto el conocimiento que estaba al interior de ese grupo y de ese paradigma se pierde, en el sentido no se lo considera como científico, y se adopta un nuevo paradigma por parte de la comunidad científica. Entonces, claramente, el conocimiento acumulado hasta ese momento no puede ser comparado, no puede ser acumulado, no puede ser incorporado al nuevo paradigma con el cual la comunidad científica va a mirar el mundo. Por eso la idea de inconmensurable, en lugar de ser el conocimiento científico lineal, superador, el conocimiento científico tiene esta idea de la inconmensurabilidad. Lo que va a señalar, ¿no?, con respecto a la idea de esto de que el conocimiento, o de romper la idea de que el conocimiento no es acumulable, también implica para este autor eh, romper la idea para Kuhn entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación, ¿no? Este problema central y esta distinción, ¿no? No hay algo del plano de la epistemología y algo que no es epistemológico en la ciencia, ¿no? Como diría Popper, ¿no?, la epistemología se ocupa en algún punto de definir el mejor método posible. En ese sentido, está en el registro del positivismo lógico, por eso algunos plantean continuidades, aunque plantean distintos métodos, y reconocen la distinción entre contexto de justificación y contexto de descubrimiento. El positivismo lógico, por ejemplo, dirá, bueno, todo lo que está en el contexto de descubrimiento no es problema de la epistemología. En cambio, Kuhn dice, cuando uno piensa en una ciencia real, esa distinción es ficticia. Es como decir, lo político, lo económico no incide en el proceso de producción de conocimiento científico. Es como señalar, bueno, los científicos y las científicas están fuera del mundo al momento de producir ciencia, ¿no?, y entonces no están condicionados por los problemas económicos, los problemas políticos, las discusiones de género, las discusiones de etcétera, etcétera, etcétera. No, cuando uno hace ciencia, cuando los científicos y las científicas hacen ciencia, ¿no?, llevan toda esa carga social, cultural, histórica al proceso de producción de conocimiento científico. Entonces, pensar en esta distinción entre contexto de descubrimiento y contexto de justificación es erróneo, es errado, ¿no?, y no nos permite entender los procesos reales de la ciencia, cómo se produce conocimiento científico. Y entonces, también hay una idea que está en la obra de Kuhn, de que no podemos separar la empiria de la teoría, ¿no? Es decir, como lo que veíamos en el positivismo lógico, y también lo vemos en la obra de Popper, ¿no? Es decir, bueno, la empiria existe, está dado, sobre todo vamos al criterio de verificación, ¿no?, y al método inductivo, al positivismo lógico. La empiria está dada, los sentidos nos permiten acceder a esa empiria, y lo que tenemos que hacer con el lenguaje es que ese lenguaje sea lo más objetivo posible, ¿no?
esa separación entre la empiria y la teoría, ¿no? No existe. Esa separación tradicional entre empiria y razón no existe. Digamos que, para ponerle una especie de título, ¿no? Hay una adecuación del conocimiento teórico, no, perdón, no hay adecuación del conocimiento teórico con la experiencia, hay interpretación de la experiencia. ¿No? No hay adecuación del conocimiento teórico a la experiencia, que es lo que plantea el positivismo lógico, por ejemplo, sino que hay interpretación de la experiencia. Y si hablamos de interpretación, estamos hablando de un sujeto o de un conjunto de sujetos históricamente situados que dicen sobre una cosa algo. Pero esa cosa no puede existir sin la palabra de quien la enuncia, esa sería la cuestión, ¿no? No hay un objeto dado, no hay un objeto que exista independientemente del lenguaje, independientemente de la palabra. Por eso no es una relación, no hay una relación entre la teoría y la empiria, sino que hay una interpretación de la experiencia. Si uno ve el positivismo lógico, si uno ve lo que plantea Popper, hay una, digamos, una ocupación por poder encontrar la mejor, poder construir una teoría científica que refleje, ¿no? Ese mundo dado, ese mundo empírico, ¿no? Ese mundo que está ahí. No importa si es por el método inductivo o por el método hipotético deductivo de contrastación. Digamos, esta idea de que hay algo fuera de, que puede ser conocido, está en las dos corrientes, ¿no? Eh, por eso el problema del método, tan importante en el positivismo lógico y en Popper, ¿no? Aunque cada uno postule dos métodos diferentes, pero hay un problema central por el método. Por eso la frase que puse eh, con respecto a lo que dice Reichenbach, ¿no? Es decir, la epistemología se ha ocupado, ¿no? En considerar ese sustituto lógico, es decir, cómo construir el mejor método posible. Bueno, pero en eso se ha olvidado de los procesos reales de la ciencia, de los procesos históricos, ¿no? Digamos, eh, si fuese como plantea el positivismo lógico, no tendríamos las discusiones actuales en torno a la vacuna. ¿Cuál es la mejor vacuna? ¿No? Y la discusión geopolítica que hubo, digamos, nosotros que estamos en el campo de la ciencia política, las relaciones internacionales, podemos ver claramente lo que está planteando Kuhn. Nos puede resultar más difícil y más alejada la propuesta del positivismo lógico precisamente porque la gran mayoría de estos autores o provienen de las ciencias naturales o provienen de las ciencias duras, aunque hay sociólogos también, como hemos visto, pero tratan de asimilar el proceso de producción de conocimiento científico a la dinámica que trae la lógica y la matemática, ¿no? Y obviamente eso supone abstraernos de la historia, desconocer el proceso histórico, por eso es una racionalidad ahistórica la del positivismo lógico. Lo mismo en algún punto también propone Popper. Ahora, cuando nosotros vemos la discusión en torno a las vacunas, eh, vemos que lo que se está discutiendo ahí no es ciencia, no se está discutiendo, che, el método con el cual se hizo la vacuna, ¿cuál es mejor? Este, no, son discusiones geopolíticas. Entonces veíamos los medios de comunicación, muchos de ellos, por ejemplo, en la Argentina, financiado, manejado o reproduciendo intereses económicos o intereses culturales de Occidente. Entonces, todo un bombardeo contra la vacuna rusa, tratando de replicar algo que durante mucho tiempo eh, le generó beneficio, utilidad y cohesión interna a los países de un lado y del otro, que es la idea bueno, hay un enemigo externo que nos permite a nosotros cohesionar y agruparnos, ¿no? Entonces, bueno, la vacuna rusa representaba todo lo que, bueno, eso, si nosotros queremos pensar el proceso de producción de conocimiento de una vacuna, que es un proceso de producción de conocimiento científico, sin tener en cuenta los intereses económicos, los intereses políticos, los intereses culturales, los intereses geopolíticos, estamos desentendiendo
cómo funciona la ciencia. Entonces, pensar que la epistemología se puede ocupar solamente de los procesos lógicos es una ficción, porque ningún investigador o investigadora entra a un laboratorio o sale a hacer un trabajo de campo sacándose de encima todo su bagaje biográfico y sociográfico o sociológico en el que está imbuido, ¿no? Me parece que es bastante sencillo lo que el autor está planteando, no hay nada tan extraño para nosotros. Puedo entender que sea más extraño para un físico nuclear, quizás por su manera de trabajar y de producir y su lectura, no para nosotros, ¿no? No tiene que haber ningún tipo de problema en relación a eso. Lucía, sí, no sé qué fue lo último que dije, eh, pero habrá sido, no sé, si me, si me, si me aclaras un poco, porque eh, volvemos sobre eso. Por eso esta idea de la interpretación. Bueno, en este sentido, la última cuestión, podríamos decir un montón de cosas más, pero digo, ¿cómo trata de desmontar Kuhn esta idea de que la ciencia es lineal, es progresiva, se acumula, etcétera, etcétera? La otra idea que propone Kuhn es que en realidad el trabajo científico no es un trabajo individual, sino que es un trabajo colectivo, ¿no? Vuelta otra vez a pensar en términos históricos, en términos sociales. Si bien acá, obviamente, hay algo que Popper señala cuando habla de la verdad como la verdad científica que tiene un momento intersubjetivo, esto es así, pero hay un presupuesto que propone Popper que es el método, digamos. Podemos dialogar científicamente aquello que utilicemos el método hipotético deductivo de contrastación. Si yo propongo otro método, no puedo dialogar, digamos. Popper diría, bueno, cualquiera que no use este método no está haciendo ciencia. Entonces, la racionalidad científica es la racionalidad que responde a la dinámica del método que él está proponiendo, en términos muy generales. Si bien ya está introduciendo Popper la noción de la intersubjetividad, como habrán visto ustedes con Roxana Molteni la semana pasada, la anterior, obviamente esa intersubjetividad está condicionada porque esos interlocutores utilizan un mismo método. Y acá Kuhn se corre del problema del método. Fíjense que constantemente no refiere al método. El método no es un problema central en el campo de la ciencia. Mientras que para el positivismo lógico o para Karl Popper, el método es un problema central. Por esto que dijimos anteriormente, son autores o corrientes que están situadas en la problemática de una estructuración lógica del proceso de producir conocimiento. Y lo que Kuhn va a decir es, ese proceso de producir conocimiento lógico está condicionado, está anclado, podríamos decir hasta está determinado por cuestiones que tienen que ver con el contexto, ¿no? Pero no para él recuperar la idea de que hay un contexto de justificación y un contexto de descubrimiento, es todo junto, ¿no? No se puede separar, no se puede desanudar eso. Y entonces ahí el problema del método no es un problema central en la obra de Kuhn. Cuando ustedes lo lean, o si lo han leído, van a ver que él no vuelve al tema del método. El método o los métodos, dice él. Una comunidad científica puede trabajar con un método o con métodos. ¿Sí? Entonces, esta idea de que el trabajo científico es un trabajo colectivo, no es un trabajo individual, ¿no? Cuando hablamos de colectivo, a veces no estamos hablando de miles de personas. A lo mejor un colectivo pueden ser 20, 25 personas, ¿no? O lo que él define con esta idea de comunidad científica. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto, ¿no? Es decir, cómo él trata de desmontar o de proponer una reflexión desde la ciencia real, vamos a decirlo de esta manera, recuperando
esta frase del autor, que está arriba, que pertenecería, o estarían próximo al Círculo de Viena, ¿no? Y entonces, bueno, la ciencia no es progresiva, la ciencia no es acumulable, la ciencia no es superadora, y entonces él va por ese lado. ¿Cuáles son los conceptos centrales? Bueno, no sé si hay alguna pregunta o no, si no, avanzamos con los conceptos centrales que pueden encontrar en el texto de la estructura de revoluciones científicas y para no extendernos mucho más. ¿Sí? Eso. Porque si no, ¿por qué hago esta introducción? Porque si no, uno lee el texto de Kuhn y no entiende bien con quién está discutiendo, qué está discutiendo, ¿no? Entonces es importante pensar, Kuhn está discutiendo con el positivismo lógico, está discutiendo con Popper, aunque fue un discípulo de Popper, y en el año 1965, en una discusión, ¿no? En un congreso, él tiene contrapuntos con Popper, y ahí empieza como a bifurcarse el trabajo de Kuhn con respecto al de Popper, aunque, bueno, el libro que empieza a marcar esta separación es el de las revoluciones científicas, que es del año 1962. Eh, si queremos llevarlo a lo que dijimos en la primera clase que hablamos de positivismo lógico, el problema que podría estar atravesando a los tres autores es el criterio de demarcación. Es decir, cómo se demarca lo que es ciencia y lo que no es ciencia. Bueno, para los positivistas lógicos, lo que va a demarcar lo que es ciencia de lo que no es ciencia es el criterio de verificación. Para Popper va a ser el criterio de falsación o de falsabilidad de una hipótesis científica. Y para Kuhn, ese criterio de demarcación, para pensar en esta corriente post-empirista, como dice el programa, ¿no? Sería el paradigma, ¿no? Ahora vamos a ver un poco qué es esta idea de paradigma, pero ¿no? Pensando qué diferencia lo que es ciencia de lo que no es ciencia. En los otros, en los autores o corrientes que vimos hasta recién, es el método, es el principio de verificación y el principio de falsabilidad que se replica en un método inductivo e hipotético deductivo de contrastación, respectivamente. En Kuhn, piensen ustedes cómo el autor se corre de ahí. No habla de un método para decir qué diferencia lo que es ciencia de lo que no es ciencia, sino que lo que diferencia lo que es ciencia de lo que no es ciencia es un paradigma, es una manera de ver el mundo. Brevemente, porque bueno, obviamente las condiciones actuales hacen que no podamos extendernos tanto, pero si ustedes miran el PowerPoint, hay una serie de conceptos, ¿sí? o de ideas y de nociones que están en la obra en esta obra de Kuhn, que es la estructura de las revoluciones científicas, que de alguna manera están ordenados, aunque no les puse 1, 2, 3, 4, están ordenados en cómo Kuhn piensa que sucede el proceso de producción de conocimiento científico, a partir de incorporar la variable histórica, ¿no? Si cuando él dice, bueno, pensemos en una ciencia real está hecha por personas a lo largo de la historia, digamos, ¿no? Entonces, la variable histórica, el vector histórico, es ineludible al momento de pensar cómo se trabaja en el campo de la ciencia. Esto lo digo porque fíjense que el primer concepto es una etapa precientífica, ¿no? ¿Qué es una etapa precientífica? Bueno, Tomás Kuhn va a decir que si uno tuviese que pensar cómo surge un conocimiento científico, ¿no? Por ejemplo, cómo surge la química, cómo surgió la física,
uno tendría que hablar de una etapa precientífica. Precientífica implica que no hay ciencia en ese momento. También se podría hablar de una idea preparadigmática. ¿Sí? Es un momento inicial de una ciencia, único, dice él, originario, donde no hay un paradigma único, sino que hay un conjunto de personas reunidas en torno a un problema o a problemas, que empiezan a reunir información. Él dice, empiezan a reunir hechos, observaciones, teorías, datos, ¿sí? Pero que faltan criterios para seleccionar cuáles corresponderían o no corresponderían a esa ciencia. Precisamente no lo pueden hacer porque no hay un paradigma. Por eso es importante esta idea de preparadigmático o precientífico. Y ahí ya nos va dando una idea que para Kuhn hay ciencia cuando hay un paradigma. Entonces, el criterio de marcación para Kuhn estaría vinculado a esta idea de paradigma. Entonces, esta etapa precientífica es un momento único, un momento original, en el cual, en torno a un conjunto de problemas o de intereses, donde no hay criterios únicos, hace que un conjunto de individuos se reúne información, ¿no?, de distinto tipo. Esto ustedes eh, busquen en el texto de la estructura de las revoluciones científicas, las ideas que hay con respecto a esta etapa precientífica que el autor propone. Sin embargo, para simplificarlo, ¿cómo se sale de este momento precientífico de reunión y de acumulación de datos y de información de modo asistemático, digamos, o sin o sin un criterio, que es lo que permitiría la sistematicidad? Eh, bueno, tiene que ver de alguna manera, con un consenso que se da. Eh, a partir de que este conjunto de individuos en torno a una problemática, donde van reuniendo información, datos, etcétera, decide adoptar, ¿no?, eh, una o elegir de todas esas teorías y de ese conocimiento acumulado una. Ahora, ¿cómo se elige esa teoría? ¿Cómo se elige ese criterio que va a empezar a regir a ese grupo? No es por medio de la razón, digamos, no es porque hay una teoría que sea mejor que otra en términos racionales, sino que hay una elección más vinculada a cuestiones de valor o afinidades valorativas, a convencimiento, eh, a cuestiones que tienen que estar en el campo podríamos hablarlo hasta del campo de lo político, a consensuar. Él dice un montón de cosas, ¿no? Él los denomina factores externos a la ciencia, ¿sí? Puede ser una inspiración de una corriente filosófica, descubrimiento de otras ciencias. Menciono para que ustedes tengan una idea, ¿no? No da un criterio único de cómo se sale de este momento precientífico. Circunstancia personal o histórica que impulsa al investigador a comenzar una investigación bien delimitada, bien acotada, ¿no?
Un conjunto de creencias metodológicas y teóricas que permitan valorar y criticar la información recogida durante un tiempo. Consenso al interior de ese grupo de personas que estuvo reuniendo información. Y lo que dice Kuhn es que aquellos o aquellas que no aceptan ese consenso precientífico quedan excluidos de ese mundo, ¿no? Y entonces lo que aparece es el momento científico con el surgimiento de un paradigma y una comunidad científica, ¿no? Son indisociables estas dos ideas, ¿no? Es decir, aparece lo que él denomina la ciencia normal, ¿no? ¿Cuándo hay ciencia? ¿Cuándo hay conocimiento científico? Cuando hay un paradigma, una manera de interpretar el mundo, ¿sí? Y un conjunto de personas que está afiliada a ese paradigma, ¿no? Está identificada con ese paradigma. Eh, Brevemente, el paradigma, ¿qué supone? Bueno, supone un posicionamiento frente al mundo que implica eh, teorías, implica métodos, implica valores compartidos. Fíjense que acá la idea de la racionalidad pura o de la racionalidad lógica matemática se desdibuja porque Kuhn introduce la idea de los valores, introduce la idea del consenso, ¿no? Obviamente dentro de un paradigma dijimos hay teorías, dijimos hay métodos, hay técnicas, hay problemas científicos que aparecen como consecuencia de mirar el mundo o aquello que se quiere conocer desde determinado lugar, ¿no? Esos problemas, retengan estas ideas que están mencionadas creo que también en el PowerPoint, hay problemas de tipo enigmáticos y hay problemas de tipo anómalos, o lo que él denomina enigmas y anomalías, ¿no? El paradigma, entonces, es un compromiso entre científicos, dice Kuhn. Compromiso. Eh, Fundado en un conjunto de creencias. Fíjense que acá la racionalidad pasa a un segundo plano y entran en juego lo axiológico, que tanto trataron de sacarse de encima el positivismo lógico e incluso Popper también, diciendo que eso no es del plano de la ciencia, eso es del plano, lo que ellos denominan el psicologismo o lo que ubican en el contexto de descubrimiento. Y acá Kuhn le da una función central para poder pensar el conocimiento científico. El paradigma entonces es todo este conjunto de elementos que se funda en creencias compartidas y en acuerdos entre los científicos. Y tiene una temporalidad el paradigma, ¿no? Dura un tiempo, no se sabe cuánto, pero sí está temporalmente definido. Otra vez la variable histórica, ¿no? Vemos constantemente como Kuhn introduce la variable histórica en el problema de la ciencia, precisamente porque él desconoce y señala que no podemos separar al pensar a la ciencia contexto de justificación y contexto de descubrimiento, ¿sí? Y después hay una comunidad científica. Bueno, la comunidad científica es este conjunto de personas que ascribe a ese paradigma, que son los científicos y las científicas. Están ahí adentro. Trabajan y aceptan lo acordado. Y esto le permite a los investigadores, a las investigadoras, trabajar al interior de ese paradigma. Lo que va a decir Kuhn es que
cuando la comunidad científica adopta un paradigma, el trabajo dentro de ese paradigma durante un largo periodo es de tipo acrítico. ¿Qué quiere decir? Que no se ponen en discusión los valores, las teorías, los supuestos, las herramientas, los métodos, los problemas que nos provee el paradigma. Porque si fuese así, no podríamos llevar adelante ninguna tarea científica. De alguna manera lo que está señalando acá Kuhn también es que el investigador o los investigadores no hacen lo que Kuhn propone, que uno está constantemente tratando de falsar las teorías. No, al contrario, lo que hacen los investigadores y la investigadora es trabajar con esas teorías, ¿sí? Lo máximo posible sin cuestionarlas, porque si no sería inviable e imposible el trabajo de la ciencia. Por esto que dijimos anteriormente, el trabajo científico no es un trabajo individual, es un trabajo colectivo, es un trabajo relacional, es un trabajo con otros. Y obviamente, como es un trabajo con otros y con otras, no es un trabajo plenamente racional. Somos sujetos mucho más complejos que una razón. Entonces, lo que va a decir Kuhn es que la comunidad científica, a partir de la definición y elección de un paradigma en este momento de ciencia normal, su tarea principal es mejorar progresivamente el conjunto de teorías y articular lo mejor posible las teorías con los fenómenos estudiados. ¿No? Es decir, vamos a decirlo de esta manera, articular de la mejor manera posible las teorías con las que trabaja con la naturaleza o con aquello que está siendo observado, que está queriendo ser conocido. Esto genera, obviamente, al interior del paradigma que aparezcan especializaciones, ¿no? No me voy a detener mucho en esto, porque si no esto sería interminable. Pero digo, para que ustedes vayan buscando en sus lecturas y tengan registro de conceptos. Ahora, en el trabajo de la comunidad científica, obviamente que en esta tarea acrítica de no poner en discusión las teorías permanentemente, porque si no el trabajo científico no podría avanzar, sino lo que se busca es con esas teorías conocer, por ejemplo, en el campo de las ciencias naturales, la naturaleza. Se trabajan con dos, se trabajan o aparecen, mejor dicho, dos tipos de problemas. Un problema que se denomina enigmático o enigmas y un problema que se denomina anomalías. El enigma, el problema que te proporciona el paradigma, que es un enigma, es un problema que tiene solución al interior del paradigma, ¿no? Es un problema que uno puede resolver. Y por lo tanto, los investigadores y las investigadoras trabajan de manera confiada en la aplicación de ese paradigma. Están, podríamos decir, tranquilas trabajando a la luz de ese paradigma. Sin embargo, en esta tarea de investigativa empiezan a aparecer problemas en el campo de la ciencia que no encuentran solución a partir de las herramientas que el paradigma me provee, ¿no? Y estas se denominan anomalías. Estos problemas se denominan anomalías. Fíjense, si ustedes piensan en el concepto de anomalía, podríamos asociarlo al concepto de anomia, son problemas que están fuera de las normas, son problemas que no pueden ser resueltos por el paradigma. Sí. Mientras que el enigma puede ser resuelto, ¿sí? Por medio de manera conceptual, podemos resolverlo de manera instrumental, podemos resolverlo de manera técnica, o podemos resolverlo de manera metodológica, ¿no? Las anomalías no pueden ser resueltas por ninguna de estas herramientas que el paradigma nos provee y por lo tanto genera un problema en cuanto a la confianza de la comunidad científica, ¿sí?
Claro que lo que va a decir Kuhn es que el paradigma nos permite seleccionar qué problemas queremos abordar. Entonces, por lo general, y usos y costumbres, podríamos decirlo, los investigadores, las investigadoras, durante mucho tiempo, durante un largo tiempo, se inclinan por la resolución de los enigmas. Y por eso se lo denomina una ciencia normal, ¿no? La ciencia trabaja con ese paradigma, los investigadores trabajan con ese paradigma, trabajan con esos problemas y van encontrando soluciones a esos problemas al interior del paradigma. Ya sea por las teorías, ya sea por el método, ya sea por las técnicas. Es decir, no pone en discusión el consenso adquirido y valores, ¿no? Sin embargo, digamos, las anomalías o una anomalía, no necesariamente tiene que ser muchas anomalías, pero sin embargo hay un momento donde estos problemas anómalos, es decir, aquellos que van en contra de la ciencia normal, empiezan a hacer demasiado ruido o empiezan a interferir demasiado en la práctica científica, ¿no? Empiezan a aparecer como algo que constantemente está tensionando eh, la actividad de investigación y de producción de conocimiento científico. Eh, Esto puede generar, a veces, dice él, algo que Popper critica y desacredita en el campo de la ciencia, que es la aparición de teorías ad hoc, ¿no? Es decir, de alguna manera, vamos a decirlo de esta forma, los investigadores, las investigadoras le tratan de poner un parche, ¿no? A la falla que tiene la teoría para poder explicar la parte del mundo o eso que se está queriendo conocer al interior de esa ciencia. Esto que Popper desacredita, que son las hipótesis ad hoc, sería, Popper dice, bueno, no podemos decir que todos los cisnes son blancos porque el día que aparezca un cisne negro, esa hipótesis sería falsa. Eso no lo podemos establecer como una hipótesis absoluta y como una verdad absoluta. En todo caso, podemos plantearlo como una verdad provisoria hasta que, o en tanto que no aparezca un cisne negro. El día que aparezca un cisne negro, esa hipótesis que ha sido considerada verdadera de manera provisoria pasa a ser falsa y se quita del campo científico. O por lo menos no se quita del campo científico, pero no es verdadera. Para Kuhn dirá que en realidad los científicos no hacen eso con sus teorías. Lo que hacen es decir, bueno, por eso digo un parche, ¿no? Es decir, aceptan hipótesis ad hoc. Entonces dirán, casi siempre los cisnes son blancos, en ocasiones negros. Entonces es como que se sostiene la teoría científica para poder seguir trabajando. Sin embargo, vuelvo a esta idea donde las anomalías empiezan a interferir mucho en el proceso científico y hace que los investigadores, las investigadoras, la comunidad científica entre en lo que se denomina una situación de crisis, ¿no? Una crisis científica. La crisis científica implica poner a discutir a la comunidad científica en torno al paradigma. Eh, Porque lo que dice Kuhn, y acá volvemos al plano no racional, lo que las anomalías ponen en tensión cuando se acumulan e interfieren mucho en la actividad científica, eh, debilita, ¿no?, las reglas y los compromisos de resolución normal de problemas y de trabajo de la comunidad científica. Fíjense que constantemente el autor habla de compromisos, ¿no? Compromisos. Y acá entonces dice Kuhn, bueno, puede ser esto que señalábamos anteriormente, que la comunidad científica acepte o adopte algunas propuestas de soluciones ad hoc a esas situaciones anómalas, y entonces la ciencia vuelve a trabajar en lo que sería una ciencia normal, vuelve a adoptar esta idea de ciencia normal, o que se pase a un momento de ciencia extraordinaria.
Esta idea de ciencia extraordinaria, ¿no? Esto siempre es todo muy esquemático, pero esta idea de ciencia extraordinaria que dice, bueno, cuando la comunidad científica se reconoce en una crisis, ¿no? Profunda, en una situación de, bueno, el paradigma ya no nos sirve. Eh, Ahí se debilitan los compromisos, ¿no? Y la comunidad científica empieza a discutir la necesidad de cambiar de paradigma. Y en esto, bueno, Kuhn dice, no, cuando la ciencia entra en una instancia de ciencia extraordinaria, donde los integrantes de la comunidad científica empiezan a discutir la necesidad de cambiar de paradigma, hay un grupo, ¿no?, que persiste, dice, generalmente son los más viejos, ¿no?, los que en términos etarios son más viejos, que tratan de sostener el paradigma y de que el paradigma con el cual estuvieron trabajando, a lo mejor toda su vida, dice Kuhn, se mantenga y se sostenga, y por lo general, dice Kuhn, los más jóvenes vienen a proponer un nuevo paradigma o nuevos paradigmas para salir del paradigma anterior. Y entonces ahí se da una puja, una pugna, ¿no?, entre grupos al interior de la comunidad científica para ver qué paradigma nuevo se adopta. Kuhn señala la idea de competencia, ¿no? Empieza a haber competencia al interior de un paradigma, empieza a haber competencia al interior de la comunidad científica y las facciones o fracciones de la comunidad científica para ver cuál es la nueva manera de interpretar eso que se quiere conocer, ¿no? Recuerden que Kuhn desconoce de esta idea de adecuación de la teoría a la experiencia, como dijimos anteriormente, sino que Kuhn habla de interpretaciones de la experiencia. Entonces un paradigma es una manera de interpretar el mundo. Si quiero interpretar el mundo, un cambio de paradigma es un cambio de interpretación del mundo, y ese cambio de interpretación del mundo no tiene que ver con acuerdos estrictamente racionales, sino que tiene que ver también con acuerdos de otro tipo, ¿no? Entonces, lo que va a señalar, Kuhn, bueno, es que en algún momento esto se va a resolver por una situación de acuerdos y se va a terminar imponiendo alguna de estos grupos, alguna de estas fracciones, y quienes no acepten este nuevo paradigma obviamente quedarán fuera de ese campo científico. Y acá aparece una idea, que es esta idea muy breve, porque ya nos hemos extendido bastante y sé que la atención cada vez disminuye más. Y ¿qué es la idea de la inconmensurabilidad, ¿no? Es decir, la revolución científica implica este cambio de paradigma, ¿no? Bueno, adoptar un nuevo paradigma. Empezamos a trabajar con un nuevo paradigma, entonces tenemos nuevas teorías, nuevos acuerdos, nuevas técnicas, nuevos métodos, nuevos valores, nuevas reglas, etc. Y Kuhn, entonces acá dice, bueno, si es una interpretación nueva del mundo, le pongo el mundo para ponerlo de alguna manera, es una nueva interpretación de nuestro objeto o del campo que hace a nuestra ciencia o a nuestra disciplina científica, entonces no se pueden, no se pueden medir, ¿no? Inconmensurables que no son medibles, no son comparables. ¿Por qué? Bueno, porque estamos hablando desde dos lugares totalmente distintos. Son dos interpretaciones totalmente distintas. Por eso, si volvemos al texto de Pardo, está bien utilizada esta idea de Pardo con relación al paradigma premoderno y moderno. Fíjense que cuando uno, o si ustedes leen el texto de Pardo nuevamente a la luz de la teoría de Kuhn, van a ver que Pardo no pone el acento ni en la discusión del método, ni en la discusión del tipo de conocimiento que cada paradigma elige como verdadero, sino que pone el acento en cuestiones que son externas aparentemente a lo que sería el problema del tipo de conocimiento que predomina.
¿no? Entonces, el paradigma, cuando uno termina de leer el paradigma premoderno, Pardo dice, bueno, lo que nos permite aunar bajo el paradigma premoderno a la antigüedad y al medioevo, con todas las diferencias que nosotros que estamos en el campo de las ciencias sociales conocemos que hay entre los antiguos y los medievales, son cuestiones que están por fuera de la teología y la filosofía, sino que están vinculados a una mirada del mundo por parte de esas sociedades. Entonces él dice, bueno, tiene una mirada teleológica, tiene una mirada jerárquica, tiene una idea de finitud del espacio, etc. ¿no? Son cuestiones que están por fuera de si la teología o la filosofía. Y cuando habla del paradigma moderno, plantea lo mismo. Los cambios no tienen que ver tanto con el conocimiento científico, sino que el conocimiento científico es como un resultado del cambio de mirada que los modernos tienen de interpretar no solamente el mundo, sino su existencia. Lo mismo que pasaba con los premodernos, lo mismo que pasa con el paradigma actual. Entonces, es inconmensurable, no se pueden poner a dialogar sobre lo mismo dos personas que miran el mundo diferente, porque no van a encontrar en ese mundo de aquello de lo que están hablando, ¿no? Son dos representaciones distintas del mundo, ¿no? Son dos representaciones lingüísticas del mundo distintas, ¿no? Por eso esto de no solamente un giro histórico, sino un giro lingüístico le asignan muchos y muchas analistas a la obra de Kuhn. Entonces, es inconmensurable, no se puede medir, no se puede comparar, y por lo tanto no se puede decir, esto que hablábamos anteriormente, de que un paradigma es mejor que el otro. Entonces, no hay acumulación en el nuevo paradigma del conocimiento acumulado en el paradigma anterior. Entonces ustedes me dirán, bueno, pero profesor, usted dijo que él trata de desterrar la idea de lo acumulable en el campo científico. Sí, lo trata de desanclar o lo trata de cuestionar en términos de una linealidad permanente. ¿Dónde hay acumulación para Kuhn? Hay acumulación dentro del paradigma. Cuando se cambia de paradigma, el conocimiento anterior acumulado en el paradigma anterior no se puede llevar al paradigma nuevo, ¿sí? Porque responden a interpretaciones distintas del mundo. Entonces, tampoco se puede comparar, no se puede decir esta mirada del mundo, este paradigma es mejor que este, y por lo tanto el conocimiento producido en este paradigma es mejor que en este anterior. Por lo tanto, tampoco hay esta idea de verdad provisoria, ni tampoco hay esta idea de verdad absoluta, ¿no? Podríamos decir que hay una idea de verdad histórica, es decir, está delimitada por el paradigma y por lo que esa comunidad científica adhiera a ese paradigma. Entonces, eh, fíjense cómo Kuhn se corre de esta discusión, vuelvo a lo mismo, para que ustedes puedan encontrar claves de lectura en la corriente que se denomina posempirista, ¿no? Claves de lectura. La clave de lectura es, por ejemplo, una clave de lectura sería el criterio de marcación, ¿no? El positivismo lógico, dijimos, bueno, el criterio de verificación, en Popper dijimos la falsación, en Kuhn es el paradigma. La idea de verdad. Bueno, la idea de verdad en el positivismo lógico es la adecuación del conocimiento a la cosa, ¿no? Y ahí hay una verdad, podríamos decir, absoluta. Los modernos creen, como vimos en el paradigma moderno de Pardo, que se puede conocer definitivamente aquello que quiere ser conocido. En cambio, Popper va a decir, no, la verdad es provisoria, no podemos conocer definitivamente, no hay unas verdades absolutas, las verdades son provisorias. Tiene que ver con una incapacidad del ser humano, y ahí hay toda una discusión que él introduce filosófica. El ser humano es finito y el universo es infinito, por lo tanto, no sabemos si en otro mundo, en otro momento, no apareció un cisne negro, para poner un ejemplo. Pero ese mundo está dado. En el caso de Kuhn, la verdad es una verdad histórica, porque surge de una interpretación de esto que nos acontece. Eh, y ese mundo acontece en la medida que ha sido interpretado desde este paradigma, y no de otra manera. Entonces, si lo queremos llevar al campo de las ciencias sociales, es más fácil. Ahora,
Hay un concepto ahí que es el concepto para que ustedes lo lean y lo vean, y con esto termino, que es el concepto de matriz disciplinar, o matriz disciplinares, o matrices disciplinares, que aparece en la postdata de 1969, ¿no? Es decir, recibe una serie de críticas, el libro La estructura de la revolución científica, y una de ellas es, bueno, cuando usted dice paradigma, no queda claro a qué refiere. Lo que va a hacer Kuhn es escribir una postdata, ¿no? En el año 1969, tratando de aclarar a qué refiere él con el concepto de paradigma. Y entonces, en lugar de hablar de paradigma, habla de matriz disciplinar. La matriz disciplinar eh, es un concepto que él, como dije anteriormente, introduce para tratar de esclarecer a qué refiere él con ese concepto. Y solamente menciono los 4 puntos para cuando ustedes vayan a leer, los busquen y se detengan ahí. Él dice, una matriz disciplinar se define por 4 elementos. Eh, Disciplinar tiene que ver con la posesión común de los practicantes de una disciplina particular, ¿no? Eso él utiliza la idea de matriz, de disciplinar, perdón, ¿no? Hoy se habla mucho de las disciplinas, hoy hace bastante, ¿no? Fíjense que él habla de posesión común de los practicantes de una disciplina particular. Practicante. Esto es importante por todo el acervo que ustedes van trayendo del campo de las ciencias sociales, y él habla de prácticas, con todo lo que implica la idea de práctica. ¿Sí? Pongan la idea de práctica a la luz de la teoría sociológica o de sociología de primer año, o de cualquier otra disciplina vinculada a las ciencias sociales, y van a ver la dimensión que tiene esto, ¿no? Nosotros no vemos la idea de práctica, no lo vieron en el positivismo lógico, no lo vieron en Popper, con esta noción, ¿no? Porque acá lo que está poniendo Kuhn es la idea del contexto en el que se produce, lo histórico como lo significativo. Después dice matriz es un compuesto de elementos ordenados de varios tipos. Cuando él dice, bueno, matriz, ¿qué es una matriz? Bueno, dice, es un compuesto de elementos ordenados, tiene un orden de varios tipos. Bueno, entonces él ahí menciona cuáles son esos tipos. Él dice, bueno, son de 4 tipos. Dice, bueno, son generalizaciones simbólicas. Acá hay una reminiscencia del positivismo lógico, ¿no? Generalizaciones simbólicas. ¿Qué busca esto? Bueno, buscar proveer a los que trabajan en ese campo científico una unicidad en el lenguaje, ¿no? Un lenguaje común. Entonces, la fórmula de la gravedad, ¿no?, de Newton, de la ley de gravedad, sería un ejemplo de formalización del lenguaje, ¿no? Nosotros en las ciencias sociales tenemos problemas con esto, ¿no? En todo caso, después, cuando hagan alguna actividad práctica, pero podemos hablar de paradigmas en el campo de las ciencias sociales. Hay un solo paradigma en el campo de las ciencias sociales, hay muchos paradigmas en el campo de las ciencias sociales. Bueno, algo de eso vamos a ver en la unidad número 4, pero ya ustedes pueden empezar a pensar si esto es así o no, ¿no? Es decir, o tendríamos que pensar en distintos paradigmas o en distintas, según la nueva versión de la postdata de Kuhn, de matriz disciplinar, ¿no? Cuando Adam Smith dice capital, él está diciendo lo mismo que lo que dice Marx cuando dice capital. Cuando dice propiedad privada, Marx está diciendo lo mismo que lo que dice Smith. No, bueno, entonces, incluso el mismo concepto no es la misma interpretación del mundo. ¿Nos sirve Kuhn a nosotros para pensar las disciplinas sociales? Sí, claramente que nos sirve. ¿Podemos hablar de un solo paradigma en las disciplinas sociales? No, algunos dicen, no, tenemos que hablar de varios paradigmas simultáneos. Claro, porque cada paradigma construye, ¿no?, una generalización simbólica distinta, le asigna incluso hasta a una misma palabra un distinto significado. Pero bueno, no importa, eso para que ustedes piensen.
Después dice, la matriz supone otro elemento que son los modelos, ¿no? Esto tiene que ver con que la matriz disciplinar nos ofrece metáforas y analogías que, que los miembros de la comunidad científica utilizan. Después dice él que tiene un elemento que son ejemplares, que son lo que hacen los practicantes, ¿no? ¿Vieron cuando uno aprende matemática, te enseñan, bueno, la tabla del 3, del 4, del 5, del 6, etcétera, y después te dan ejemplos para que vos practiques, y obviamente los ejemplos que te dan todos pueden ser resueltos por las tablas, ¿no? Entonces, eso es lo que él dice como elementos ejemplares dentro de la matriz, o de la matriz disciplinar. Eh, y por último, los valores. Entonces, la matriz disciplinar, de alguna manera, viene a reemplazar el concepto de paradigma, trayendo precisiones a esa crítica que recibió su obra, de decir, bueno, utilizaste, creo que eran 22 definiciones distintas de paradigma. Entonces él dice, bueno, voy a aclarar esto en la postdata. Dice, cuando hablo de matriz disciplinar, cuando hablo de paradigma, estoy queriendo hablar de matriz disciplinar. Cuando hablo de matriz disciplinar, hablo de qué entiendo por disciplinar y qué entiendo por matriz. Cuando hablo de matriz disciplinar, entonces hablo de estos 4 elementos que tienen y con el cual la comunidad científica trabaja, ¿no? Bueno, eso más o menos es la idea muy general, muy veloz y muy esquemática de la obra de Thomas Kuhn, de lo que podremos denominar como esta primera etapa de la obra de Thomas Kuhn, asociado a este texto que fue el que lo posiciona en el campo de la epistemología como un referente, que es la estructura de las revoluciones científicas, ¿no? Eh, y que obviamente marca un quiebre al interior de la traducción, de la tradición anglosajona, y, o como aparece denominado también en el programa del post-empirismo, ¿no? O de la tradición post-empirista. Bien, no sé si hay alguna duda, pregunta, consulta con respecto a este autor o, o autores anteriores de esta unidad. ¿Está todo claro entonces? Bueno, perfecto. Eh, Les diría que la semana que viene, no, el miércoles van a dar otro autor que es Paul Feyerabend, ¿no? Que es un autor que está dentro de la tradición anglosajona, que estamos viendo, que obviamente va a plantear una vuelta de tuerca con relación a lo que venimos trabajando, alguna continuidad y, y piensen ustedes también siempre en algunas claves de lectura y de comparación de los autores, ¿no? Quizás la idea de criterio de marcación sea uno bastante fructífero para poder pensar a partir de ahí la idea de objetividad, de verdad, el problema del método, el problema de la historia o no, el problema del lenguaje, que puede estar al interior de esta corriente. Bien, bueno, nos estamos entonces, el día miércoles están encontrándose con Roxana Molteni y van a trabajar este autor, Paul Feyerabend, contemporáneo de Kuhn. Buenísimo, cuídense, que tengan una buena semana. Chao, hasta luego.